Esto ocurrió cuando yo era muy pequeño, probablemente en segundo o tercer grado. No recuerdo muchas cosas de esa época, pero este momento quedó grabado en mi mente. Y ya verás por qué. Era un día de clases y había llovido muchísimo, como si el cielo se estuviera cayendo. Después de recogerme en la escuela, mis padres salieron para un evento elegante. No recuerdo si era una cena, una fiesta de caridad o algo así. Lo único que sé es que no iban a demorar, pero la tormenta empeoró tanto que se volvió peligroso volver a casa manejando. Así que, con mucha pena, decidieron pasar la noche en casa de unos amigos que vivían cerca del evento. Me llamaron, por teléfono fijo. Sí, de esos antiguos, y me pidieron 1000 disculpas por dejarme solo. Pero yo insistí en que estaba bien, que ni siquiera tenía hambre. Mi mamá me dejó una lista de cosas para hacer antes de dormir. Cerrar bien todas, las puertas y ventanas, dejar una luz encendida y asegurarme de que todas las cortinas estuvieran cerradas. Lo típico. En ese momento no entendía por qué hacían tanto drama. Ni siquiera pensaba en que dejar a un niño de mi edad solo en casa no era buena idea. De hecho, me emocionaba tener la casa solo para mí. Significaba dulces sin límite y nada de hora para dormir. Obviamente no tenía tele en mi cuarto, así que me quedé abajo en la sala viendo televisión en el sofá. Pensé que haría todo lo que mi mamá me pidió justo antes de acostarme, ya que planeaba quedarme despierto toda la noche. Pero como era de esperarse, me ganó el sueño después de tanto azúcar. No sé exactamente a qué hora me desperté, pero había pasado bastante tiempo. La tele se había apagado sola, así que mínimo fueron unas 3 horas. Lo primero que noté fue que hacía mucho más frío que antes. Nada demasiado raro, ya que en la noche siempre baja la temperatura, pero esta vez era tan evidente que hasta yo lo noté al instante. Pensé en volver a dormir ahí mismo, pero recordé la lista de mi mamá. Y aunque era pequeño, sabía que ella se daría cuenta si no la cumplía. No quería meterme en problemas después de que confiaron en mí para quedarme solo. Así que me obligué a levantarme del sofá para revisar puertas y ventanas. Fui por toda la casa haciendo lo que me pidió. Cerré la puerta delantera y la trasera. Bajé las persianas, revisé las ventanas, dejé una luz encendida. Todo estaba perfectamente cerrado. Y eso me confundió, porque la casa seguía sintiéndose demasiado fría. Incluso puse la mano en algunas ventanas para ver si estaban mal cerradas, pero estaban bien selladas. Pensé que tal vez la tormenta había dañado la calefacción o algo así. Me parecía una explicación lógica en ese momento. Además, ya estaba tan cansado que no podía pensar mucho más en eso. Subí a mi cuarto con ganas de tirarme en la cama y olvidarlo todo. Pero ahí fue cuando entendí lo fuerte que estaba la tormenta. La sala estaba en el centro de la casa, así que desde ahí no se notaba tanto. Pero mi habitación tenía una gran ventana que daba al exterior. Escuchaba la lluvia golpear con fuerza, como si quisiera romper el vidrio. Cada tanto, un relámpago iluminaba todo y segundos después venía un trueno tan fuerte que parecía que el cielo iba a partirse en dos. No me daban miedo las tormentas en esa época, pero sí me preocupaba que un árbol cayera sobre la casa. Tal vez por eso no podía volver a dormirme, aunque hacía solo 20 minutos estaba que me caía del sueño. Mientras estaba acostado intentando dormirme, empecé a notar unos sonidos extraños. Cada cierto tiempo se oían unos crujidos raros, como si la madera estuviera moviéndose. Pero eso no tenía sentido porque todo el piso de la casa estaba alfombrado, así que no podía venir de mi habitación. Al principio pensé que sería un árbol balanceándose por el viento, pero no. Ese sonido no encajaba. Yo ya conocía los ruidos típicos de una tormenta y eso definitivamente no era uno de ellos. Con el tiempo me empezó a molestar de verdad. No era la tormenta lo que no me dejaba dormir. Era ese ruido maldito. No aguanté más. Me senté en la cama y miré alrededor, sin saber muy bien qué estaba buscando. Traté de ignorar la tormenta y enfocarme solo en ese crujido raro. De repente un relámpago iluminó la habitación. Todo parecía normal, excepto por una cosa que captó mi atención. El armario era el único mueble de madera en toda la habitación. La luz se fue otra vez dejándome en la oscuridad. Pasó como un minuto y otro relámpago iluminó todo otra vez. Pero esta vez vi algo que me dejó sin aire. La puerta del armario estaba entreabierta y yo estaba segurísimo de que la había dejado cerrada. Algo la había abierto. Algo estaba dentro de mi habitación. No grité, no hablé, ni siquiera pensé. Solo me bajé de la cama lo más silenciosamente posible y caminé hasta la puerta. Ese trayecto desde la cama hasta la salida me pareció
eterno, como si caminara 500 kilómetros en 5 años. Apenas salí del cuarto, bajé corriendo las escaleras y me escondí debajo de la mesa del comedor. Y ahí, recién ahí, me largué a llorar. No sabía qué más hacer. Había alguien en mi casa, en mi cuarto, y mis padres estaban demasiado lejos como para venir a ayudarme. No tengo idea cuánto tiempo estuve escondido ahí debajo, pero en un momento escuché pasos bajando las escaleras. Contuve la respiración. Sabía que si hacía el más mínimo ruido podía ser el final, pero esos pasos no eran normales. Sonaban como si esa cosa estuviera brincando y rebotando por las escaleras, no caminando. Cada vez se acercaban más. Venían directo hacia la mesa, como si supieran que yo estaba ahí escondido. No puedo describir el miedo que sentí. Realmente pensé que iba a morir. Y entonces, desde donde estaba escondido, los vi. No el cuerpo entero, solo los pies. Eran 2 pies descalzos, sucios, llenos de barro, con una extraña tonalidad amarilla. Ni siquiera podía decir si eran de un hombre o una mujer. Estaban tan lastimados y deformes que no se distinguían. Tenían cortes por todas partes, como si hubieran rodado por un arbusto lleno de espinas. Y caminaban tambaleando, como si apenas pudieran mantenerse en pie. Y justo cuando pensé que no podía ponerse peor, esa cosa dejó caer algo. Era una llave inglesa. Cayó al suelo con un ruido metálico. Te juro que tuve que contener con todas mis fuerzas un grito. Si esa cosa se agachaba para recogerla, me vería sí o sí. Con los ojos bien abiertos observé. No se agachó. Tampoco se fue. Se quedó quieta. Era como un duelo silencioso donde cualquier movimiento en falso podía costarme la vida. Finalmente siguió caminando y desapareció de mi vista. Escuché cómo sus pasos desordenados recorrían el primer piso durante lo que pareció una eternidad. Y al final, la puerta principal se abrió y se cerró. Se había ido. Me quedé escondido debajo de esa mesa por muchísimo tiempo. Parte por miedo, pero otra parte por puro trauma. Estaba temblando, asustado. Tenía la edad justa para entender lo peligroso que había sido todo eso, pero no lo suficientemente grande como para saber cómo reaccionar. El resto de la noche está borroso en mi memoria. Recogí la llave inglesa del suelo porque no quería que mis padres la encontraran. A la mañana siguiente revisé que la puerta estuviera cerrada con llave. Subí a mi cuarto, me metí en la cama y por fin me dormí. Después de eso todo volvió a la normalidad. Por alguna razón me moría de miedo de contarles a mis padres lo que había pasado. No quería que mis padres se enteraran de que no había cerrado bien las puertas ni hecho todo lo que me pidieron, así que guardé el secreto. Pasaron varios años antes de que finalmente les contara lo que ocurrió aquella noche. Y aún así, tuve que insistir bastante para que me creyeran. Ahora que lo pienso, no haber dicho nada en ese momento fue una pésima decisión. Ya era demasiado. Tarde para hacer algo al respecto. Si te soy sincero, esa experiencia me dejó marcado por el resto de mi infancia. Desde entonces dormía con una luz prendida toda la noche y desarrollé un miedo a la oscuridad que me acompañó durante muchos tiempo. Todavía me cuesta explicar lo que pasó esa noche, pero al menos aprendí algo importante. Cierra la puerta con llave antes de dormir. Soy hijo único y vivo con mi mamá y mi papá en una casa bastante amplia. En realidad es un poco grande, para solo 3 personas, pero mis papás siempre bromeaban diciendo que nunca fue su plan tener un solo hijo. Simplemente nunca se dieron el tiempo de tener más. En fin, tenía 15 años cuando ocurrió esto. Era una noche lluviosa, un sábado cualquiera de mayo. No recuerdo la fecha exacta, pero sí sé que fue uno de los últimos fines de semana antes de que empezaran las vacaciones de verano. Y hay algo más que debo contarte. Tengo un montón de problemas médicos raros que me complican bastante la vida. Me dan ataques de pánico con frecuencia, me desmayo fácilmente y a veces me cuesta respirar. Además, soy de esas personas raras que necesitan silencio absoluto para poder dormir. Ni siquiera puedo tener un ventilador prendido. Ya he aprendido a vivir con eso, pero te imaginarás que los campamentos o los viajes son una tortura. Todo el mundo me dice que el sonido de la lluvia es relajante, que les ayuda a dormir, pero a mí me pasa todo lo contrario. En el lugar donde vivo no llueve muy seguido, pero de vez en cuando hay unos aguaceros tan intensos que me dejan despierto toda la noche. Para ser justo, esa noche no había una tormenta con truenos y rayos, pero sí llovía fuerte, lo suficiente como para no dejarme dormir. Intenté de todo, pero no lograba bloquear el sonido de las gotas golpeando el techo. Ya era tarde, pasada la medianoche, cuando acepté que no me iba a dormir por un buen rato.
Así que me levanté de la cama y empecé a pensar en algo que pudiera hacer para gastar algo de energía. Después de pensarlo un poco, decidí salir a caminar bajo la lluvia. No era la primera vez que lo hacía. De hecho, mis padres me lo recomendaban cuando no podía conciliar el sueño. Vivimos en una zona residencial muy tranquila y justo al lado de la casa hay un parque público enorme, así que salir tarde no es para nada peligroso. Además, el parque está muy bien iluminado, por eso siempre me he sentido tan cómodo caminando. Por ahí a altas horas. Me puse un impermeable, bajé las escaleras sin hacer ruido y salí sin siquiera llevar paraguas. A propósito, dejé el celular en casa porque ya me conozco. Si lo llevaba, me iba a quedar pegado a la pantalla y eso solo iba a empeorar las cosas. Afuera se sentía extrañamente pacífico. Siempre me ha gustado la naturaleza y ver los árboles, moverse suavemente con el viento mientras la lluvia resbalaba por sus ramas, era justo lo que necesitaba. Después de unos 20 minutos caminando, empecé a sentirme cansado. Una buena señal. Así que decidí dar la vuelta y volver a casa. Pensé que al llegar estaría lo bastante relajado para dormirme. Pero mientras atravesaba el parque, miré hacia la calle y vi algo raro. Había un objeto largo y oscuro tirado en medio de la carretera. Al principio pensé que era una bolsa de basura con una forma extraña, pero cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de lo que realmente era. Era una persona. Había alguien tirado en medio de la calle. Estaba boca abajo, o al menos eso parecía. Sentí un nudo formarse en el estómago. El único pensamiento que rebotaba en mi cabeza era la posibilidad de que lo hubiera atropellado un coche y que estuviera herido o algo peor. No había otra explicación lógica para que alguien estuviera tirado, sin moverse, en medio de la calle, y menos bajo la lluvia. Por más que mi instinto me gritaba que bajara la cabeza y siguiera caminando, sentí que tenía que hacer algo. Mis padres me educaron de cierta manera. Si ves a alguien que necesita ayuda, debes ayudarlo. Así que contra todo lo que mi cuerpo me pedía, empecé a acercarme a la persona que estaba tirada en la calle. A medida que me acercaba, pude ver mejor lo que llevaba puesto: pantalones negros y una camisa de franela oscura. Definitivamente, no era la ropa que uno usaría bajo una lluvia intensa. Por la ropa parecía un hombre, pero eso era algo que ya había supuesto. No sé si fue por la gravedad de la situación o por otra cosa, pero en ese momento me di cuenta, por primera vez esa noche, de lo helado que estaba. Como si la lluvia, que antes era tibia, de repente se hubiera convertido en hielo. Si es que eso tiene algún sentido. Justo cuando estaba por llegar a Blens, la calle, se escuchó un chillido desde algún punto detrás de mí. Actué por instinto, giré la cabeza de golpe, con la adrenalina inundándome el cuerpo. Sonó como un aullido, pero distorsionado, como si viniera de un animal herido. Es la única forma que tengo de describirlo. Revisé rápidamente la línea de árboles, pero no vi nada. El sonido debía de haber venido desde más adentro del parque, así que no parecía que hubiera peligro inmediato. Aún así, lo extraño de todo eso hizo que mi corazón se disparara. Jamás había escuchado algo así, y la falta de una explicación lógica fue lo que me provocó ese miedo puro. Pero ese miedo estaba a punto de multiplicarse por 1000, porque cuando volví a mirar hacia la calle, esa persona ya no estaba tirada, ahora estaba sentada, erguida, y me estaba mirando directamente. En ese instante todo a mi alrededor se desvaneció. Mi visión se estrechó. Lo único que me mantuvo consciente fue el sonido apagado de miles de gotas de lluvia cayendo a mi alrededor. Y antes de que pudiera reaccionar, esa persona se levantó y comenzó a correr hacia mí, sonriendo. Pero no era una sonrisa normal, era una sonrisa demencial. Y lo peor, en la mano llevaba lo que parecía ser un cuchillo de cocina. Hasta ese momento yo no sabía lo que significaba temer realmente por tu vida. Salí de mi trance y corrí con todas mis fuerzas en la dirección contraria. Apenas empecé a correr, escuché que gritaba: «Te voy a matar», a todo pulmón. La hierba mojada hacía casi imposible correr bien. Pero por suerte, quien quiera que me estuviera persiguiendo también tendría que lidiar con lo mismo. No quería llevarlo hasta mi casa, así que corrí hacia los árboles con la esperanza de perderlo en el parque. Sí, justo de donde había salido ese chillido. Lo sé, pero no tenía otra opción. Ni siquiera miré atrás. Solo corrí como si mi vida dependiera de ello. Y considerando lo desquiciado que se veía ese tipo, honestamente creo que mi vida sí dependía de eso. Me metí en la parte más densa del parque, esperando poder esconderme allí antes de que me alcanzara. Ni siquiera sabía si todavía me estaba persiguiendo, pero no me importaba. Sentía que si dejaba de correr, el miedo me iba a alcanzar y me desmayaría en el acto. Logré meterme al bosque
y justo cuando estaba por vomitar del agotamiento, me agaché detrás de un árbol y traté de recuperar el aliento. Miré hacia cintos atrás y no había nadie, al menos no alguien que pudiera ver. En ese momento lo único que pasaba por mi mente era cómo iba a hacer para volver a casa con vida. No me sentía seguro moviéndome, así que simplemente esperé ahí. Debía haber estado al menos 20 minutos escondido detrás de ese árbol antes de reunir el valor para salir. Tomé el camino largo de regreso a casa, bordeando la parte trasera del parque y atravesando otra sección que me dejó a unas calles de distancia. Nadie me siguió. Finalmente llegué a casa y me desplomé en la cama empapado y básicamente traumatizado. Nunca obtuve una respuesta sobre lo que pasó esa noche. A decir verdad, lo que más me desconcierta hasta el día de hoy es ese aullido. Me cuesta creer que haya tenido alguna relación con el hombre que intentó atacarme, pero es demasiada coincidencia. Lo que creo que pasó es que ese tipo también escuchó el chillido, levantó la cabeza, me vio y simplemente actuó como actuó, por la razón que fuera. En cuanto a sus motivos no tengo ni idea. Hay gente loca allá afuera. Quizás estaba drogado o algo así. Sé que no es una explicación real, pero no puedo pensar en una mejor. Todavía vivo en la misma casa. Y aunque han pasado varios años, me cuesta no pensar en esa experiencia de vez en cuando. Tengo 29 años, y una de las pocas cosas que realmente me ayudan a despejar la mente es acampar. No me refiero a campings o parques nacionales llenos de gente. Hablo de acampar de verdad en medio de la nada. Crecí en el norte de California y he pasado gran parte de mi vida adulta aprendiendo a encontrar esos rincones remotos donde aún se puede sentir que uno es la última persona sobre la tierra. Esta historia ocurrió hace unos meses. Acababa de romper con mi ex y digamos que estaba pasando por un mal momento. Necesitaba estar solo, así que un día simplemente cargué la camioneta y me fui. No tenía un plan específico. Solo junté algo de equipo y decidí volver a un lugar tranquilo junto al río que había encontrado una vez por casualidad. No era un campamento oficial, ni nada, solo una pequeña curva del río a la que podías llegar si seguías un camino de tierra casi inexistente, más allá de un montón de nada. Llegué por la tarde, pero en cuanto giré por el camino de tierra que llevaba al río, sentí un nudo en el estómago. Ya había 2 camionetas estacionadas cerca del inicio del sendero, una gris y una blanca. No vi a nadie cerca, pero el simple hecho de saber que había otras personas por ahí arruinó un poco el plan. No había manejado hasta el fin del mundo para interactuar con extraños. Me quedé ahí un rato debatiendo si debía dar la vuelta y buscar otro lugar, pero me convencí de que era un tramo largo de río y que probablemente quienes estaban con esas camionetas acampaban lo suficientemente lejos como para que ni siquiera los viera. Caminé unos 15 minutos río abajo y vi a 2 hombres pescando más adelante. Tenían el aspecto típico de quienes pescan: barbas espesas, algo pasados de peso, botas pesadas, pero parecía que estaban más concentrados en otra cosa. Al acercarme, uno de ellos rápidamente cubrió algo con su chaqueta y me lanzó una sonrisa incómoda, a medias. Al pasar junto a ellos me gritó algo sobre que estaban disparando a unas latas y que no querían asustarme. Le respondí con un leve gesto de cabeza sin decir palabra y seguí caminando, pero mientras avanzaba no podía dejar de repasar sus palabras en mi cabeza. Ni siquiera fue lo que dijo lo que me incomodó. Fue como lo dijo. Todo sonó muy forzado, muy apurado, como si intentara parecer casual y no lo lograra. Tuve esa sensación extraña, esa que aparece cuando algo no encaja del todo, pero la reprimí. Sabía que la gente de zonas rurales no se caracteriza precisamente por sus habilidades sociales. No era tan raro que alguien de por ahí hablara de forma torpe con un desconocido. Me obligué a soltar el tema y concentrarme en encontrar un buen sitio para acampar. Encontré uno un poco más adelante, donde los árboles eran más densos y el sendero desaparecía de la vista. No era perfecto, pero estaba lo suficientemente apartado como para sentir que tenía mi propio espacio. Armé el campamento, saqué un libro y traté de relajarme. Al poco tiempo empezó a llover ligeramente, así que me puse la chaqueta impermeable y seguí leyendo, dejando que el sonido del río y la llovizna suave apagaran el resto del mundo. Más tarde me acerqué a unas rocas junto a la orilla del río para reflexionar un poco. Fue entonces cuando vi a alguien al otro lado del agua. Era uno de los hombres de antes, el que me había hablado, pero esta vez estaba solo. Me vio y me saludó con la mano. Dudé un segundo y luego levanté la mano para devolverle el saludo. Pensé que era mejor parecer amable. Él gritó desde el otro lado del río preguntando mi nombre. No sé por qué, pero sin pensarlo mucho grité mi nombre verdadero, Anisha.
Se quedó quieto por unos segundos después de que respondí y entonces sacó algo de dentro de su chaqueta. Al principio pensé que era un celular, pero pronto me di cuenta de que parecía más una de esas cámaras desechables. Antes de que pudiera reaccionar, la levantó y me tomó una foto desde el otro lado del río. Y luego, sin decir una sola palabra, simplemente se dio la vuelta y empezó a subir por la orilla como si nada hubiera pasado. Estaba completamente perturbada. La forma rara en que hablaba y actuaba ya me había incomodado, pero tomarme una foto así, eso cruzaba todos los límites. Volví al campamento y decidí que no saldría más de la tienda esa noche. Después de que se puso el sol, me metí en el saco de dormir dentro de la tienda e intenté dormir, pero mi mente no paraba. Seguía reviviendo el final de mi relación, cada palabra, cada error, Y sí, no sé cuánto tiempo estuve así, escuchando el sonido del río y la lluvia suave golpeando la lona de la tienda, pero en algún momento empecé a oír otro sonido. Pasos, débiles, irregulares, como si alguien caminara con cuidado sobre el suelo mojado. Intenté convencerme de que era solo la lluvia, o quizá un animal, pero cuanto más escuchaba, más claro se volvía. Alguien estaba rodeando mi campamento, y en el momento en que entendí eso, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Ni siquiera necesitaba pensarlo mucho para saber quién era. Nunca voy sola al bosque sin protección, y esa vez no fue diferente. Tomé mi arma, que siempre guardo junto al saco de dormir, y salí de la tienda. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos, pero sabía que debía mantener la calma. Encendí la linterna y comencé a iluminar a mi alrededor. Y ahí estaba él, el mismo tipo de antes, de pie a pocos metros, parcialmente oculto detrás de un árbol. No sonreía, ni mostraba enojo. Tenía una expresión vacía, como si no estuviera completamente presente. Pero lo más aterrador era lo que sostenía, una pequeña hacha en su mano izquierda. Por un instante me congelé. Todo lo que podía pensar era en lo lejos que estaba de todo, en cómo nadie me oiría si algo pasaba. Pero de algún modo logré levantar el arma y apuntarle. Mi voz temblaba por dentro, pero por fuera fui firme. Vete ahora, o disparo. Él no reaccionó. Parecía que mis palabras no tenían ningún significado para él. Después de unos segundos de silencio, murmuró algo como: Iván me dijo que no viniera a buscarte, pero tuve que encargarme de él. No lo dejé seguir hablando. Disparé un tiro al aire hacia las ramas de los árboles. Se sobresaltó, dio un paso atrás. Claramente no esperaba que yo disparara. Volví a apuntarle directamente, esta vez con más confianza, y repetí: suelta el hacha, ahora. Obedeció. Sentí un alivio enorme, pero sabía que aún no estaba a salvo. Le ordené que se quitara los zapatos para dificultarle seguirme. Luego me acerqué con cuidado, revisando si tenía otra arma escondida. Una vez que estuve segura de que estaba desarmado, le dije que fuera a mi tienda y sacara todo, lentamente y arrojándolo donde yo pudiera verlo. Tomé lo esencial lo más rápido posible, sin quitarle los ojos de encima. Metí el hacha en mi mochila, solo por precaución, y dejé el resto del equipo. La tienda podía quedarse. Tomé sus zapatos y los arrojé tan lejos como pude en la oscuridad. Luego señalé en dirección contraria a la que yo iba a seguir y le ordené: camina, ve en esa dirección, y no mires atrás. Mantuve la linterna, apuntando hacia él todo el tiempo. Y en cuanto desapareció en la oscuridad, me di la vuelta y empecé a correr río arriba tan rápido como pude. La peor parte fue atravesar el bosque oscuro y empapado, tropezando en el barro, sin saber si me seguía. No quería ni mirar atrás. Solo quería salir de allí con vida. Cuando por fin llegué al estacionamiento, los 2 camiones seguían allí, pero no me detuve ni un segundo. Arrojé todo al asiento trasero y salí disparada de allí sin mirar atrás. Apenas volví a tener señal, llamé a la policía e hice el reporte, describiendo el lugar y todo lo que había pasado con el mayor detalle posible. Han pasado ya varios meses desde entonces y no sé si hicieron algo al respecto. Y sinceramente, ni quiero saberlo. Lo que más me aterra hasta el día de hoy es aquella frase que dijo sobre ese tal Iván, que tuvo que encargarse de él. No quiero ni imaginar lo que eso significa, pero no hay muchas explicaciones posibles. Solo sé que si no hubiera estado armada esa noche, tal vez no estaría viva para contar esta historia.